Muy buenas tardes, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, especialmente Cancún, y que llegue también, porque aquí vamos a hablar del Istmo. Interesante lo que el ingeniero Leif Nape me ha comentado de cómo se da la mezcla racial en su familia. Me resultó muy interesante el tema de su señor padre, y que pues para que él nos la cuente de manera directa, pues le pedí que nos grabemos ese segundo programa, lo cual afortunadamente accedió. Sí. Leif, muchas gracias por haber aceptado este segundo programa. Encantado de entrevistarte, novelísimo, pues ya te conocía, yo te conocía allá en Chetumal, porque pues yo llegué a Chetumal, por supuesto. Estoy casado con chetumaleña. Y conocí a tu novia, conocí a tu esposa, y luego me iba a Belice a comprar cosas y toda esa cosa. Y puse una tiendita allí enfrente de Palacio. En 73 puse la tienda. Y ya entonces mi familia se vino mi suegra, se vino mi cuñado Hilario, y se vino mi otro cuñado. Entonces hicieron una especie de meteoro ahí con sus colas que vienen arrastrando, ¿no? Entonces así se fue poblando Cancún y toda esa cosa. Bueno, tú hiciste algo que antes tu señor padre hizo también, sí. Porque él me dijiste que era él fue de origen sueco. No, él era sueco. Él era sueco. Era sueco. Ok. ¿Cómo es que llega tu papá acá? Porque te digo. ¿Y en qué año más o menos? En 1910 ya estaba él aquí. Vino un poco antes porque Porfirio Díaz tenía cierta simpatía por traer gente. Ya ves que Porfirio Díaz hizo el ferrocarril de Veracruz hacia México, y Veracruz fue el primer puerto que hubo en la República. La bella rica de la Veracruz, le decían, ¿no? Así le decía. La villa rica. La villa rica de la Veracruz. Sí. Así le puso Hernán Cortés. Así es. Porque aquí habían venido los españoles un poco antes. No Hernán Cortés, sino otros que vinieron antes y que dejaron al cuate ese que se perdió por aquí. Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, y Jerónimo se dejaron a Jerónimo de Aguilar también, que era medio místico, medio padre, medio así, ¿no? Sí, se le conoce como entonces, que era sacerdote. Aquí pasaban enfrente de Tulum, allá, y los indios allá asombrados de que anduvieron visto. Bueno, esa es una historia muy peculiar de Gonzalo Guerrero, pero volvamos a tu papá. Ah, sí. ¿Cómo llega tu papá a México? ¿Cómo llega? ¿Por qué llega tu papá a México? ¿Por qué se casa con una muchacha mexicana que es tu mamá? Bueno, mira, mi papá aprendió el español en España, en Madrid. Se vino para acá ya hablando el español. Vino a administrar una hacienda que se llamaba Chalchijapa, en la jungla de Oaxaca, Oaxaca con Chiapas. No había la carretera esa que une Coatzacoalcos con Tuxtla Gutiérrez, no había esa, sino que era pura selva allá. Entonces, metido ahí en la selva, entonces ahorró su dinerito. Era un jovencito, ¿no? Sí, él era jovencito, él era digamos de 21, 22 años, algo así. Se metió allá, juntó su dinerito, y luego el ferrocarril ya pasaba por de Veracruz para Tehuantepec y para Chiapas, por allá. Entonces él dijo, voy a comprar un rancho aquí, y aquí me voy a poner a un ladito de la carretera y voy a poner vacas.
se volvió ranchero el señor. No, no era ranchero, era familia de gente de mar. Pero mi abuelo, el papá de mi papá, andaba con sus parientes de jovencito también y pescó una infección en las vías respiratorias y lo dejaron allá cerca de Cabo de Hornos, Cabo de allá, porque estos iban hasta allá a traer mercancía y se regresaban. Entonces viajaban una cantidad tremenda. Entonces lo dejaron allá. Entonces mi abuelo dijo, mira, no vuelvo yo a quedarme allá un año para que me abandonen allá y es mejor estudio contabilidad, estudió tenedor de libros, que así le llamaban antes. Así le llamaban. Y se quedó a vivir en el puerto de donde salió mi papá. ¿De ahí conoce a tu mamá? Pero mi papá se salió de la selva. Se salió de la selva, dejó a la compañía, dejó el terreno allá y compró un terreno aquí. Y entonces... ¿Aquí dónde? ¿Compró un terreno dónde? A un ladito del ferrocarril. Ajá, pero siempre en Oaxaca. Del ferrocarril en Oaxaca. Entonces el ferrocarril pasaba allá. Él no era un granjero, no era, era descendiente de un contador. Entonces, pues, sabía administrar su dinerito y toda esa cosa. Se volvió con otro señor, compraron un tractorcito y ahí le metieron a las vacas, ¿no? Y ahí iban sembrando zacate, porque no, el zacate no se daba así nada más. Había que limpiar primero el terreno, después sembrar el zacate. Crecía el zacate y ya las vacas podían comer zacate y era barato que las vacas comieran zacate y produjeran leche. No produjeran mucha leche, pero ahí se fueron. ¿Y dónde conoce a tu mamá? Ahí en el Istmo, porque él comía en una especie de restaurancito, que el terreno era de mi papá, pero ahí se estableció una señora a hacer comida. Ajá. Entonces él tenía que comer en algún lado y mi mamá acostumbraba a viajar porque los juchitecos son comerciantes de profesión, por decir algo, ¿no? Ellos llevan y traen y llevan pescado y llevan queso seco y llevan así cosas así que pueden comer y pueden sobrevivir allá en los viajes, ¿no? Entonces mi mamá llegaba ahí y de repente pues mi papá era de ojos azules y pelo amarillo. Cuando llegaba a los pueblos mijes, todos los chamaquitos andaban detrás de él, Marush, Marush, Marush. Marush, unca quiere decir hijo de extranjero. Entonces ahí conoció a mi mamá. Mi mamá, una jovencita de unos 18 años, pero tuvo varios hijos, entonces se murió joven. Se murió a los 30 años. Mi papá quedó soltero y se volvió a casar, pero con otra muchacha de allá de Juchitán. Juchitán es un pueblo allá cerca de la costa, cerca de Tehuantepec. Entonces se casó con ella. Muy famoso Juchitán, por ser gente Juchitán. Muy brava. Gente muy brava. Ahí salió el presidente no, el guerrillero. Porfirio Díaz era juchiteco. Sí, Porfirio Díaz era juchiteco. Gente valiente y hubo otro que se llamaba Leodoro Charis, ese lo conocí yo. Ese era muy valiente, pero era muy ignorante y muy ocurrente, ¿no? Entonces todo el mundo lo conocía, yo lo conocí, pero él iba
llegó a Mogollón una vez y traía, pero 4 guaruras allá, nomás así, viendo quién se iba a aventar, ¿no? Pues no, nadie se avienta con 4 guaruras así, empuñando las armas, ¿no? Pero a ti bueno, conociste a tu mamá, pero creces con la segunda esposa de tu papá. Sí. Pero muy joven te fuiste a México. ¿O a dónde te fuiste? Me fui a los 15 años a México. Allá nos establecimos cerca de la Revolución, cerca del monumento de la Revolución Mexicana, ahí cerquita. Me dices que tu papá vio desfilar a Pancho Villa y a Zapata. A Zapata, porque hicieron un desfile, no sé si has leído la historia de México. Los dos se juntaron. Cuando entraron a la Ciudad de en México. Se juntaron e hicieron un desfile. Claramente, allá no iban a atacar a la gente. Allá tú podías ver el desfile sin que te pudieran afectar, ¿no? Así fue. Entonces, mi mamá se murió a los 30 años, pero ya habiendo tenido varios hijos. Mi papá se volvió a casar con otra juchiteca. Y la juchiteca, pues, duró mucho tiempo, duró hasta los 90 años. Mi papá se murió a los 73. Pero ya había sido afectado por el paludismo. ¿Tú te acuerdas que hubo una fecha en que hubo mucho paludismo en México? ¿Cómo no? Mucha gente murió. Entonces, a él lo atacó el paludismo y al hígado se va, el paludismo se enquista en el hígado. Entonces, se forma la panza así, ¿no? Le afectó. Pero bueno, entonces tú eres descendiente de un sueco con una mexicana. Exactamente. Es un mestizo. Sí, yo soy medio sueco y medio mexicano. Y llegó un momento en que yo tuve que renunciar a una de las dos nacionalidades, porque así era la cosa. No podías tener 2 nacionalidades en aquel tiempo. Entonces me dice mi papá, pues, ¿qué es lo que quieres ser? Puedes ser sueco por mi parte y por tu parte de tu mamá mexicano, madre mexicana. El mexicano es más tolerante con eso. El sueco, antes no, ahorita se están metiendo todos los inmigrantes. Inmigrantes se están metiendo allá, los negros allá se están metiendo, todos los de Haití y de todos esos. Sí. Bueno, Suecia demanda una mano de obra muy fuerte. Sí, sí. Entonces, mi error fue decir, yo hubiera dicho, yo soy sueco, quiero ser sueco, quiero tener la nacionalidad sueca. Pero eres mexicano de todo. Bueno, puedo vivir en México. Ese fue mi error. No, yo dije, mire papá, allá en Suecia ya están muy avanzados en muchas cosas. En México necesitan gente que les ayude era yo, como dijéramos, era yo idealista. Idealista, un idealista. Dije, voy a hacer lo que pueda por México. ¿Y qué voy a hacer por México? No, pues antes decía, pues es que no tienen miles de pueblos, no tienen agua potable. Bueno, pues entonces me tiro por esa carrera allá. Y por eso te especializaste. Por eso me especialicé en esa materia, allá en la universidad, que empezaba la universidad a trabajar. Pues era nueva Después ya terminamos la primera parte de este segundo programa. Bueno, quiero que me hables en la última, cuarta parte de esta hora de plática contigo, también. Ya de cuál fue el Cancún que viste cuando llegaste, sí. Cuál es el Cancún actual y cómo ves para el futuro
Aquí has hecho una familia, pero me la vas a comentar Sí. ya en la última parte del programa. Sí, no. Si se trata de opinar, a veces hay opiniones que no van de acuerdo con la idea que se lanza al exterior, ¿verdad? Por ejemplo, eso del sargazo. El sargazo es una desgracia ahorita para todos, para todo Cancún aquí, ¿eh? Y no sabemos cómo pararlo. Ahí anda Esquivel y este otro ingeniero tratando de encontrar la solución y la solución, pues, quién sabe, cuando pasen los calores o algo así, ¿no? Quién sabe cuándo se va a acabar. Y luego el tránsito. El tránsito es una verdadera desgracia esto, hombre. Las Vegas tiene el doble de población, ¿eh? Pero no ves un accidente en la calle. En cambio, aquí sales y saliendo de tu casa está el accidente. Lo limpian, se llevan al carro o le piden la cuota para no llevárselo y limpian hasta los pedacitos de carro que quedaron por ahí, o de motocicleta o de lo que sea. 3, 4 motocicletas ves por ahí que las fregaron y toda esa cosa. El tránsito. Bueno, eso es educación, ¿no? Sí, Eso es educación. sí. El hecho que se estacione mucha gente aquí en Cancún, en el espacio dedicado a gente que tiene problemas motrices, Sí. que también ya se extendió a mujeres embarazadas y de la No, tercera ya edad. se Y ahí extendió. los ves que se estacionan allá y si reclamas te agreden. No, ya se extendió a Bonfil. En Bonfil quieren meter todos los carritos estos, venir a circular en Cancún, hombre. Por eso te digo, es una falta de educación vial, falta de una acción decidida de parte de la autoridad. ¿Cómo es posible que ahorita ya fue aprobado el mecanismo de transportación particular Uber y estemos aguantando allá que sean agredidos de manera muy salvaje de parte de malas personas del sindicato de Claro. taxistas? No quiero generalizar porque yo no creo que todos los taxistas Eso. tengan esa mentalidad, Ajá. pero algunos que sí y que no se les está castigando de las agresividades que tienen. Ahí nos damos Eso cuenta de lo que es. nos falta. Sí. ¿Cómo es posible que se sigan autorizando desarrollos como el club de golf, que Ajá. ahorita hay una propuesta para que en lugar del club de golf haya ya edificios y cientos, si es que no miles de condominios, provocando un congestionamiento en lo que es de tránsito en la zona hotelera, Sí. ¿no? Es donde estamos fallando. Sí. Y todo es cuestión de dinero. Sí. Todo es cuestión de dinero. Pues el AMLO tiene el propósito de atravesar la laguna esta. Eso es un proyecto. Es bueno, para mí es bueno. El ferrocarril que lleva hasta las ruinas esas de Palenque, bueno, a mí me gusta andar en ferrocarril, ¿verdad? Pero quién sabe si logre llevar suficiente carga o suficiente gente o suficiente turismo para subsistir. Eso pues ya no entra dentro de mis funciones. No, pero bueno, hay una Secretaría de Turismo de parte Ajá. del Estado, Ajá. hay una delegación de turismo en cada municipio, Ajá. que serán los encargados de promover Así es. este servicio nuevo que será el Tren Maya. Así es. Así es. Y por supuesto que es otra cosa que yo veo buena, Ujú. que ha recibido sus críticas, pues sí, porque no toda la gente va a estar a favor. Claro que Siempre no. hay gente Claro que critica, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? A mí me parece bien, me gusta el ferrocarril. Me gustaba antes, yo viajaba en ferrocarril cuando venía a Puebla a hacer mi secundaria y después cuando venía a México a
a estudiar en la ciudad universitaria. ¿Estás contento con ser cancunense? Bueno, aquí he vivido más que en otros lados, ¿verdad? Pues viví en México, viví en Puebla, pero llevo más tiempo aquí. Aquí levantaste una familia. Sí, no, y hemos estado también en comunicación con la gente, con el Club de Leones, con los fundadores, con las muchachas del libro, ¿cómo se llamaba? Hicieron una asociación para leer libros aquí al principio. Sí. Entró mi esposa y yo andaba ahí también. Hablando de libros, háblame de cada uno de los libros que tienes allá. Bueno, Marushunka, bueno, yo les dije. ¿De qué trata ese libro? Trata de los orígenes. ¿Desde cuándo es? Desde que mi papá era joven, desde mi abuelo, que fue un bucanero, mi tatarabuelo, ¿no? La iglesia en que se bautizó, mi papá pudiera haber sido un científico así, porque tenía la cabeza muy grande, tenía cara de científico, lo tenía, y los sombreros normales no le venían por la cabeza tan grande, ¿no? Y así estoy narrando primero lo que era mi papá, ¿no? Y la familia de mi papá, y mi abuelo y mi abuela, ahí paseándose allá en Suecia, y toda esa cosa. El escudo que logró mi tatarabuelo, era Olaf el Grande, que te digo que era bucanero, no era pirata. Probablemente fue de vikingo, pues unos 700 años antes, ¿no? Y así. Hasta allá. De ahí viene el apellido Nape. Sí, y apellido, pues ese era mi hermano al que le dediqué el libro que se llama Marushunka, hijo de extranjero. Ese era mi hermano. Se murió ya también, se murió a los 83 años. ¿Tú qué edad tienes? 87. Entonces se murió ya grandecito y él se quedó con los ranchos allá, pero nosotros venimos de los ranchos de allá de Oaxaca, porque todos mis parientes de allá tienen ranchos. Uno tiene un rancho muy bonito que tiene arroyos y tiene agua así, es en abundancia. Facilítame el libro de Totolciu. El Totolciu. Totolciu era aquí, estando aquí, que compré un rancho. Sembré maíz, sembré 25 hectáreas y ¿sabes cuántos elotes saqué? Como 5 elotes. Nada más. Pero después puse borregos, y empezaban me trajeron de Australia borregos y me los dieron a consignación, ¿verdad? Pero después venían los tigres, los pumas, tras de los borregos. Qué barbaridad. Pues, se llama Las vivencias de un ingeniero en el territorio de Quintana Roo, por Leif Nape López. Pues muy interesante, muy interesante. Ahí me asombro porque vienen unos estromatolitos. Estromatolitos son una especie de piedras que crecen, pero son tan antiguas que eran las que iban produciendo oxígeno para la tierra. A ver. Qué interesante. Ya contaste el de tu papá, de tu familia. Es los orígenes, de dónde salió, de dónde vino. Tengo repaso. Ahorita le hacemos unas Después, fotografías para editar el programa.
¿Y ese Después cuál es? anduve mucho allá con la cosa de Grecia. Tú has oído hablar de toda la mitología griega, Sí, es cómo no. bastante fuerte. Un día les dije, bueno, voy a subir al Olimpo. El Olimpo es allá donde estaban los dioses estos ficticios. Pero parece que salía una especie de droga ahí. La venganza del Poseidón, por Leif Nape López. Y ahí tienes la imagen aquí del dios del Poseidón. Y este eres tú de chavo. Sí. ¿Eh? Sí, más o menos. Mira. Cuando llegué aquí, esa era la cara que traía yo. Muy bien. ¿Y el otro? Y el libro? otro es mi hija Karin, que quería hacer el maratón, pero en el lugar original de maratón, allá en Atenas. Tú sabes que los atenienses le estaban ganando una partida a los sirios, a los de allá. Persas. Persas y toda esa cosa, ¿no? Pero los traicionaron y pero el sueño de mi hija era hacer el maratón original allá, que es más corto que el maratón normal que corren ahora. Pero ya es una ciudad, mi hija era una deportista y una gente que le encantaba la naturaleza y así, ¿no? Aquí en esta fotografía Sí. de familia, mi esposa siempre ha elogiado la belleza de tu esposa. Ajá. Vino muy guapa. Yo me recuerdo cuando yo tengo Sí, casi 48 años en Cancún, recuerdo muy bien. ¿Quién es Karin? Karin es esta de aquí. Está a un lado mío. Ok, que está en Y el cielo. Bertil es de Está en morado. el cielo, Karin. Sí, está en el cielo ahorita. La conocí. Sí, Y tus otras, estas dos. Este es Karin. Bertil, Esta es Bertil y este es Talía. ¿Dónde está La Talía? más Que no chica la conozco. está ahorita está en Atenas, pero vive en Las Vegas. Entonces por eso voy mucho a Las Vegas. Y ese es tu varón. mi hijo varón que está en Canadá ahorita. Y que se casó con una gringa. ¿Con quién se casó? ¿Quién se casó con una de Michoacán. Y cuando te saludé ahí en el restaurante y vi que... Sí, ese es Enar, es nieto mío. Ajá. Conoció a una americana de Ohio. Ok. Entonces, se casó con ella, pues ya iban, ya tienen un chamaquito. Muy bonito tu nieto. Sí. Oye, pues mira, Leif, ya terminamos el programa. Le voy a pedir aquí a nuestro editor y camarógrafo, Víctor Hugo, que tome unas fotos de estos libros para que conforme vaya pasando el programa, él vaya proyectando. Sí. ¿De qué, Yo al hacer qué eso, estamos hablando? Esa era mi hija Karin. A verla. Mi hija Karin era allá en el Eagle Nest, en Austria. Allá está mi hija Karin. Este es el Olaf el Grande, el que dio origen a mi familia hace 300 años. A ver. Que no era un bucanero más que un pirata, ¿no? Sí. Sí, este era mi papá cuando era jovenzón, ¿no? Estaba en Estados Unidos. Muy sueco. Sí. Sí, es clásicamente sueco. Esta es mi abuela. Esta es mi abuela. Y esa es la familia de mi papá. Ya está. El Sí, muchachito. muy bonitas fotos de esa época. Sí, era mi papá. Empezaba la fotografía. Sí. Así es cuando vino mi papá. Y por aquí tengo Pues algunas. vamos a tener una buena labor de editado. Sí, no, hombre, ¿cómo Sí. que no?
Pues muy bien, Leif. Te Muy bien, agradezco mucho entonces- que hayas aceptado este segundo programa. Dejamos las fotografías para que se editen Sí. y que salga el programa bien matizado con todo Órale, ello. ¿Vale? sale, órale, Muchas pues. gracias, Dale. Leif. Anda.